para sumarnos el saco. Y para nos sintamos bien. Es más, me siento muchas veces incómodo cuando me dicen, no, pastor, me siento tan bien con ese mensaje. Porque pienso que el mensaje no es para que nos sintamos bien, es para que nos descuadre, para que nos invite a... Y creo que la misma Biblia se encarga de decirnos que ella es una espada. O sea, esa figura de espada no es gratis. ¿Qué es una espada? La espada, es decir, cada vez que nos acercamos a la palabra, salimos heridos. Es como un martillo. Vamos para allá. Es decir, si uno se encuentra con el texto sagrado y no queda herido, algo pasó. Dice que es martillo. El martillo que está aquí usando Isaías es el que se usa con el fuego y martillo, para dar forma. Pues en el hierro le dan con el fuego y con el martillo empiezan a darle, es decir, Dios nos da forma con la palabra, y eso es dando martillo. El fuego para quitar las impurezas y el martillo para darnos forma. Es decir, las figuras bíblicas son pesadas, y entonces uno se acerca al texto así como que con un poquito de por dónde me va a golpear, por dónde me va a herir, qué impurezas va a sacar la palabra de mi vida. Entonces, más que saberse la palabra, es que esta palabra que entra se quede y cumpla la función para la cual Dios la envía. Entonces hoy espero que nos aporre la palabra, que nos queme, que nos hiera, pero esto no es para mal, es para ser formados a la imagen de Jesús. Esa es la meta. Entonces el tema propuesto para este tiempo es: cuando Dios pregunta, la respuesta es importante. Estando en esta reflexión, quizás hice algunos acercamientos a amigos y les preguntaba sobre el tema, y ahí fui construyendo este mensaje y concluí de que no sé qué es más complejo, qué es más complicado: estar ante un juez que nos está interrogando, o estar siendo interrogado por la esposa. Cuando ella dice: te tengo una pregunta, dime, ¿dónde estabas ayer a las 5 de la tarde? Usted no contestaba. Responder preguntas es un asunto serio, y lo que se espera de cada pregunta es que se responda con la verdad. Las preguntas que uno hace, nosotros los humanos, a veces son cariñosas, tienen su tinta ahí de malicia, a veces son complejas, a veces cargadas de egoísmo, elaboradas para que el otro se caiga. Es decir, las preguntas nuestras son nada fáciles. Y si las preguntas trascienden el ámbito mundial, el asunto de la contaminación ambiental, el medio ambiente, la política, el Medio Oriente, el asunto de la economía, el asunto del homosexualismo, eso estamos en campos más. Estas preguntas contrastan con las preguntas que Dios hace. Entonces yo me dediqué a mirar las preguntas que Dios hace en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que Dios pregunta? Y
y uno va admirándose, porque las preguntas de Dios son preguntas sencillas. Su intención no es dejarnos mal parqueados ni rajarnos. Lo que Dios espera con sus preguntas es que le respondamos la verdad. Y el fin siempre es abrir un diálogo. Una pregunta sencilla para generar diálogos íntimos. Y tiene que ver siempre con nosotros. Por ejemplo, miren ahí en sus Biblias Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán ha cometido una falta grave. Una falta grave, y Dios aparece en la escena después de la falta de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 9. ¿Qué pregunta Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Después de semejante debacle, después de semejante desobediencia y pecado, Dios lo que pregunta es: ¿dónde estás? Yo bajé al huerto como siempre a pasearme y no te encontré. ¿Dónde estás? Y por supuesto que es una pregunta no de ubicación geográfica, de que ver muy bien con su ética, con su moral. Y él responde: ¿dónde estás? ¿Qué respondió Adán? Oí tu voz, tuve miedo, estaba desnudo. O sea, esta no es la pregunta. ¿Dónde estás? Y él empieza a dar respuestas ahí como: me escondí. Versículo 11. Te escondiste porque estabas haciendo lo que. Entonces Dios sigue el diálogo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta que apunta a la sexualidad. Si ya tener un problema, porque ahora tienes esta. Y a partir de allí el hombre aprendió a esconder su sexualidad. Entonces el hombre comienza a responder: es que la mujer que tú me diste. O sea, esta no es la respuesta. O sea, él empieza a responder cosas que no tienen nada que ver con la pregunta. Y Dios le dice: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Pasaste los límites. Dios está procurando un acercamiento con su creador. Así que esto sea un asunto que no lo distancie. Le da la oportunidad para que diga la verdad. Y el hombre, con respuestas evasivas, y entonces ahí le dice: no, es que la mujer que tú me diste no era que me engañó, yo no te pedí mujer, mira tú. Entonces, ¿para dónde la mujer? ¿Qué le pregunta en el versículo 13 a Eva? Eva, ¿qué es lo que has hecho? O sea, ¿qué pregunta, cierto? Las preguntas: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Eva, ¿qué le has hecho, Eva? Y esta mujer otra vez empieza con respuestas: es que la serpiente me engañó. Preguntas sencillas que procuran la verdad, pero no hay respuestas a las preguntas. En el capítulo 4 está Caín y Abel. Van al culto, el tiempo de las ofrendas ha llegado y van ellos al altar y por sus ofrendas, y Dios se complace con la ofrenda de Abel y no con la de Caín. Dios se da cuenta y en el versículo 6
Dios pregunta. ¿Qué pregunta Dios? Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás así? ¿Por qué se ha cambiado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Y qué respondió Caín? No respondió. En medio de esa situación, invita a su hermano después del culto al parque. Vamos al parque aquí a tomarnos un refresco. Y en el parque, en el campo, mata al hermano. Lo que Dios estaba evitando es lo que ocurre. Caín mata a su hermano. Y en el versículo 9, Dios otra vez aparece. ¿Y qué le dice? ¿Dónde está tu hermano? Abel. Pregúntale cómo es cierto. Y él dice, no sé. Si uno comienza a ver las preguntas y las respuestas, dice, el hombre nunca le responde a Dios lo que yo estaba preguntando. Y añade, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Versículo 10, Dios sigue el diálogo y la misma pregunta que le hizo a Eva: Caín, ¿qué has hecho? Y aquí Caín guarda silencio. Y es evidente que las preguntas que Dios hace no las hace porque Él no sepa qué está pasando. Él las hace para lograr un acercamiento con su creador, para volver a esa relación íntima que se da a partir de la verdad. Dios quiere comunicarse con nosotros. Él no necesita que le digamos qué está pasando. Él quiere que sepamos que tiene un interés por nosotros. Entonces, cuando Dios pregunta estas preguntas tan sencillas, Dios procura la confesión honesta, la confesión verdadera. Pero uno mira el inicio y estas brillan por su ausencia. La tragedia continúa. Ya uno lee el capítulo 6 y esto va a espirales de maldad al punto que ya tiene que empezar a acabar con el hombre. El hombre afirmó su independencia: queremos vivir sin ti, no te metas en mis asuntos. Pero Dios sigue insistiendo. Mis amadas, cuando Dios pregunta, la respuesta es importante. Y la respuesta tiene que ver con la verdad. Entonces, con esta introducción me acerqué a seguir viendo preguntas que Dios hace. Y llegué a la pregunta del capítulo 16. Entonces se puede leer el libro de Génesis y ver allí las preguntas en el libro de Génesis. Y creo que aquí de anticipo les digo que esta exposición apunta a una reorientación a los que estamos desorientados. Y para afirmar a los que estamos orientados. Y la palabra que surgió en toda esta reflexión fue la palabra retorno. Una palabra muy fuerte que me dio el Señor a partir de esta expresión. Y un retorno a lo fundamental, a la intimidad con Dios. Un retorno a la esencia.
un retorno a la vida antes del pecado, un retorno a una sensualidad sin oscuridades, un retorno a enfrentar el pasado que no ha sido restaurado. Y entonces aquí aparece la historia de Abraham, Sarai y Agar. Aquí vamos a estar trabajando en esta mañana. Si en algún momento de la reflexión alguno de ustedes quiere hacer una intervención, por favor, bien pueda. Entonces les invito que leamos Génesis capítulo 16, versículo 1 al verso 16. Aquí, repito otra vez, está el interrogatorio. Y al igual que con Adán, que con Caín y ahora con Agar, la propuesta es de un retorno a Dios. Dice así la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y aquí en versión costeña, y Adán, ni corto ni perezoso, atendió el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su hijo. Se la puso en bandeja. Y él se llegó a ella, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham y le dijo a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. ¿Dónde? En el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿qué preguntas? Si usted puede marcar ahí en su Biblia esas dos preguntitas, por favor. Lo que le dice es: Sarai, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué preguntas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Vuélvete. Allí la palabra es retorna. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Una mujer afligida va huyendo, llega al desierto, viene una aparición celestial. ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Vengo de la casa de Sarai huyéndole.
Usted ni sabe lo que esa mujer es. Tú no la conoces. Le dice, entonces hagamos lo siguiente, vuélvete, ponte sumisa bajo su mano. Uno de esos siguen dos renglones. No, pero eso es nada. Eso es. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: de aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Una ecografía celestial. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, no será contra todos y la de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de aquel lugar en que Jehová le hablaba: tú eres Dios que ve. Ese es el nombre del lugar, Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. No he visto al que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo de Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando dio luz a Agar a Ismael. Padre, esta es tu palabra. Ábrela, por favor. Hazla pertinente a nuestras realidades. Conoces la condición de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué venimos arrastrando del pasado y quizás desorientados para avanzar en el futuro? Que tu Espíritu Santo en esta hora nos hable y nos lleves a tierra firme, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios pregunta, la respuesta es importante. Aquí está una historia que ya lo puede mirar en las páginas previas, de la promesa de Dios a Abraham, de su tierra y su parentela, y las peripecias que vive Abraham, porque el hambre va a Egipto, que ya conoce a Agar, la coge como esclava, ya esperando la promesa, y esta mujer nada que puede salir de cinta, y entonces recurre al papel. Bueno, pues ahí está, hágale. Y entonces funciona el papel, pero ya cuando está, porque se ve embarazada del Señor. Porque en aquel tiempo una mujer estéril era una afrenta, ¿no? Entonces esta mujer dice: no, la embarré. Ahora dice: haz con ella lo que bien te parezca. Versión costeña: hágale lo que le dé. Entonces empezó a afligirla, es decir, a cansarla, al punto que esta mujer no aguantó y se fue. Yo quiero que en esta mañana hagamos algunos análisis de palabras puntuales en este recorrido de una historia muy dolorosa. Y aquí hay dos palabras en el versículo 6. La palabra aflicción y la palabra huida. Es decir, este fue el plan de Sarai. Voy a afligirla y Agar copia bien, esta mujer me está corriendo el butaco, me está haciendo la vida imposible, entonces me tengo que ir. Versículos
16. Estamos en Génesis 16, Versículo 6. versículo 6. 16. Dice que la afligía y entonces Agar tuvo que estas dos palabritas. La agenda del afligido, ese que no tiene opción de nada. Aquí lo que presenta el texto es que le quedó un solo camino y fue huir. Huir de lo que la afligía. Es decir, esa que un día la entregó a su marido, ahora le está haciendo la vida imposible. Huir de ese momento difícil. Y dice el texto que huyó. ¿A dónde? Al desierto. Entonces, esa palabrita de afligido, que doble salida la traduce en huida, porque el desierto, el último, se convierte en su escondite, en el lugar de escape donde nadie le moleste la vida. Y entonces uno comienza a mentar de cuántas cosas huimos porque nos afligen. Es decir, hacerle frente a una aflicción que uno no le ve salida. Uno saca sus cuentas, y hago esto, no funciona esto, no funciona, no. Aquí la salida es huir. Y entonces uno comienza a traducir estas cosas de que ya no tenemos los desiertos tan cercanos, ¿cierto? Y cuántas veces uno huye de otra forma. Es decir, a veces uno está metido dentro de un mundo de gente, uno está solo. A veces uno se esconde en actividades. Usted puede estar aquí con su aflicción a cuestas y nadie la sabe, pero usted la enmascara con una actividad de damas, con eventos. Es decir, uno se arma los escenarios para escapar de sus propias realidades. Y esta mujer le quedaba muy bien en el desierto. La agenda del afligido, cuando no le queda más opción, es escapar, huir. Dos palabras más están en el versículo 7. Me parecieron muy profundas estas palabras. Versículo 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Dios toma la iniciativa y se le aparece, la encuentra. Creo que la propuesta es que Dios nos ha encontrado en el desierto, en nuestras soledades. Creo que hay que hacer una relectura del desierto. Humanamente, el desierto para uno es un lugar inhóspito, de soledades, donde algunos quieren entrar porque están afligidos, pero otros quieren salir porque no resisten más. Pero bíblicamente el desierto es tierra sagrada. Es tan sagrado que en el desierto Dios propicia ministraciones que no se hacen en lugares espaciosos. Bíblicamente miramos que el desierto para Dios es el lugar de su presencia. 40 años acompañó a un pueblo en el desierto. Es el lugar de su provisión. 40 años le dio pan y 40 años le dio palabra. Entonces para Dios el desierto es campo fértil para ministrarnos a los que oímos.
presencia, provisión y palabra. Si usted va en este camino del desierto, lo más seguro es que Dios te va a encontrar. Amén. Dios encuentra. Dice que la halló. Y creo que los que entramos al desierto, entramos a un lugar de gracia. El desierto es lugar de ser objetos, donde uno no tiene otra, no hay otra, sino que Dios lo encuentre. Y uno puede pensar en su conversión. Uno conoce a Cristo. O sea, uno no se levantó un día, hoy voy a conocer a Cristo y voy a ser evangélico, voy a estar. No. Dios no lo encontró. Y muy posiblemente lo encontró en situaciones donde estábamos vuelto nada. Entonces su gracia, y después de encontrarla en el desierto, están dando dos preguntas. Miren cómo está construido el texto. Versículo 8. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero antes, ¿qué le dijo? Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Agar, sierva de Sarai. 8. Agar, sierva de Sarai. Lo primero que esta mujer escuchó en el desierto fue su nombre. Agar. Yo no sé cómo sonaría ese Agar en el desierto. Y ahí seguido le da sierva de. Le está diciendo, yo te conozco. Yo te conozco. Yo estoy al tanto. Pero otra vez, Dios quiere entrar en la intimidad y le pregunta, ¿de dónde vienes? Esta pregunta apunta al pasado. Y la segunda pregunta apunta al futuro. Entonces yo empiezo a meterme en los zapatos de Agar, ¿no? Y empiezo a meditar, bueno, si este Dios sabe quién soy, mi nombre y de dónde vengo y Sarai y todas esas cosas, ¿cómo es que no sabe? ¿Cómo es que no sabe? Y creo que el asunto, otra vez la pregunta es para abrir el espacio al diálogo íntimo. O sea, Dios sabe que viene de allá y Dios sabe todo eso. Una apertura, y esta mujer le dice honestamente, ¿qué le dice? ¿De dónde vengo? ¿Qué le responde ella? Huyendo de delante. Esa pregunta la responde con una sinceridad increíble. Y creo que es la primera vez que hay una respuesta a lo que Dios está preguntando. Yo vengo de huir de esta mujer que me ha hecho la vida a cuadritos. No la soporto. Vengo de huir. Pero la segunda pregunta, ¿qué pasa? No la responde. La primera sí. La segunda, no hay respuesta. Miren, hermanas, uno cuando lee textos como estos, uno intenta meterse en la historia, ¿no? Cuando el pasado es agradable, uno quiere contar ese pasado a todo el mundo. Yo nací en una familia así, mi papá y mi mamá, y ese pasado, yo vengo de una familia de este linaje. Pero cuando el pasado es difícil, qué difícil es escapar y responder preguntas
vengo de una violación, tuve papá, no tuve mamá, me tocó servir allá en tal parte con los cerdos, allí me violaron. O sea, hablar de ese pasado es como, no, eso no. Eso no es pregunta que uno quiere responder. Y al igual que esta mujer no responde para dónde vas, es que no sabe. Una mujer que salió de Egipto como esclava y sierva de Sarai, la expulsan, huye, ¿para dónde va? No sabe. Uno puede, al leer el texto, escuchar, respirar, oler los miedos de esta mujer. Y una mujer que va embarazada, hermano. Va embarazada. Realidades muy dolorosas, miedos, asuntos inciertos. Y como este Dios que me está viendo, ¿sabe qué? Me pregunta que para dónde voy, para dónde voy. Creo que la pregunta para alguien así es otra. Si este Dios todo lo sabe, la pregunta sería: ¿dónde estabas tú cuando yo viví esta experiencia? ¿O no? Sí. ¿Dónde estabas tú cuando fui maltratada? Todo lo sabes, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no hiciste algo para impedir esa página de mi vida? ¿Por qué no evitaste que eso pasara? Y yo creo que uno tiene que ser más humano en estas realidades, porque cuando uno lee estas historias es como leer historias propias. Yo tenía 12 años, papá se enfermó de muerte, un hombre bueno, trabajador, testimonio para los hijos, y papá muere, y yo me declaré ateo. Dios va a permitir esto, eso no. Entonces papá se convierte al evangelio y mamá empieza a caminar con Dios, y ¿dónde estaba Dios? Yo miraba a mis compañeritos y todo con su papá y su mamá, y yo no. ¿Qué Dios me ves? O sea, uno tiene otras preguntas. Y entonces, no, que tiene que aceptarlo. No. Dios en su misericordia entra en nuestras agendas sin consultarnos para que enfrentemos nuestros quebrantos, para que no nos pasemos la vida huyendo. Uno conoce gente que se pasa la vida así. Es decir, yo lo llamé en mis notas: Dios irrumpe esta realidad para que nos quedemos congelados en el tiempo. Y Dios irrumpe para descongelarnos y que avancemos hacia un porvenir lleno de esperanza. Bíblicamente eso es restauración. Dios restaura cuando Él irrumpe y nos descongela y avanzamos a otro tiempo. Está en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para esto, tiempo para edificar, tiempo para destruir. Uno no puede hacer toda la vida congelado odiando. Hay un tiempo que va más allá, que es el tiempo de amar. Eso es restauración. Que Dios posibilita que uno pueda amar cuando uno pensó que era imposible. ¿Para dónde vas? Esta mujer ni sabe para dónde va.
Y aquí creo que está la gracia del texto. Dios la encontró en su huida, la llamó por su nombre, le preguntó de dónde vienes y para dónde vas. Y aquí entonces, ¿qué le dice el Señor? Ajá. Vuélvete. Si no sabes para dónde vas, regresa. Para que no pases una vida desorientada. Enfrenta tu pasado. Pero lo vas a hacer ahora con una nueva actitud. No de desprecio. Ponte sumisa. Eso es muy bravo, hermanos. No, eso es muy bravo. Eso es muy difícil. Vuélvete. Adán no regresó. Caín no regresó. Uno mira que hay unos que regresan. Noemí regresó. El hijo pródigo regresó. Creo que la propuesta está que Dios cuenta las historias de los que regresan. Los que regresan hacen parte de esa historia, porque aquí la palabra volverse, regresar, es la palabra que conota arrepentimiento. Es la misma palabra. Es decir, está diciéndole: arrepiéntete y vuelve con una actitud diferente. ¿Qué leo en este tema? Que Dios no solo le habló, no solamente le dijo vuélvete, sino que le dio agenda. Vas a volver, pero así. ¿Estamos? Es decir, si no vuelves así, ya haces otra cosa. Enfrenta esto así, con esta agenda. Ponte sumisa, arrepentida. Eso tienes que enfrentarlo. Cuando uno decide regresar, el hijo pródigo dijo: papá, pequé, he pecado contra ti, yo no merezco nada. Ese es mover con un carácter que permita la gloria de Dios. Entonces, ¿volver para estar en las mismas? No. Dios la encontró y le precisa que regrese. Y aquí la gran pregunta para usted y para mí es: ¿cuántos requerimos regresar? A veces los asuntos se hacen mucho más difíciles para enfrentar el pasado. Es por nuestra actitud egoísta, orgullosa. Es que yo tengo la razón. Yo no busqué este problema. Ella me dijo: acuéstate con mi marido. Yo no lo pensé. Eso fue una idea de ella. Tiene tantas excusas, ¿cierto? Legítimas. Pero Dios dice: no. Vuelva así. Vuelva sumisa. Y lo más hermoso de todo esto es que le da una promesa. Vuelve con una agenda diferente. Vas a tener un hijo y será grande. No sé qué pensó esta mujer con ese embarazo en el desierto. Pero a mí se me muere. No sé. El hijo va a vivir. Y será grande. Y será contra todos y todos contra él. Pero yo estaré con él. Creo que la propuesta en el texto en sentido global
Es una propuesta de retorno a nuestras realidades pasadas que están sin resolver y enfrentarlas con actitudes diferentes, creyendo que Dios está guiando la agenda. No sé, ustedes cuántas quieren esto. Ese era nuestro clamor en Montría por ustedes. Esta es tu palabra, Señor, y tú estarás hablando a tu pueblo. ¿Cuántas de mis conciervas, mis hermanas, están viviendo días de huida, solas, no saben para dónde van, y que esta palabra sea agenda para ti? Y el texto se va decantando, y esta mujer allí, después que recibe la orientación del Señor de retornar, le dice: llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será hombre fiero, él contra todos contra él. Y esta mujer llamó el nombre de aquel lugar: tú eres Dios que ve. Porque he visto, este Dios no solamente oye, este Dios ve, este Dios habla. Recordemos que estamos frente a una mujer egipcia, idólatra. Los ídolos no oyen, no ven, no hablan. Y se ha encontrado con un Dios que ve, que oye y que habla. Y eso tenemos que creerlo. A veces creo que luchamos más con estas cosas. ¿Será que Dios sí sabe? ¿Será que Dios ve? ¿Será que Dios sí? Es decir, este Dios, porque ve y oye, conoce y tiene mensaje. Este es el mensaje. Ponte sumisa y la promesa: este hijo va a vivir y será grande. Y esta mujer concluye: este Dios, miren lo que dice esta mujer. Verso 14: por lo cual llamó el pozo del viviente que bebe. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó el nombre del hijo de Agar Ismael. Este es un Dios que ve. Yo me quedé en esta reflexión y pensaba, bueno, esto cómo podemos ponerlo en nuestro contexto, ¿cierto? Yo llamé esto al final un encuentro de invisibles. Una mujer invisibilizada con un Dios invisible. Y al final ambos se hacen visibles. La mujer para Dios y para Sarai, y Dios para ella. Termina viendo lo que no se ve. Eso a mí me causó mucho impacto, porque venimos de contextos idólatras. Aquí por la historia somos católicos, venimos con toda una trayectoria de los españoles. Llegamos al Evangelio por la gracia, pero creo que a veces vivimos como si Dios fuera un Dios que no es así. Un Dios que está como mañatado, un Dios que no puede hacer mucho, un Dios que hay que ayudar, porque como que no ve, pero no está bien. Oye, pero como que tiene sed. Habla, pero no está claro. Este encuentro con esta mujer le tendrás por nombre Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios oye. Cada vez que esta mujer veía a su hijo, ¿qué recordaba? Recordaba el encuentro con Ismael, así como Samuel. Dios
Ese es el nombre que tenemos allá en Génesis, cuando el sacrificio de Isaac, que no hay un cordero, y entonces Dios se proveerá. Ese es el nombre, Jehová Jireh. Aquí en este texto de Agar es Jehová Jireh. O sea, porque Dios ve, es que Dios provee. O sea, ese que me ve significa Jireh. Dios ha visto mi aflicción, Dios ve, Dios oye y Dios provee. Creo que esto es todo un desafío para usted y para mí, de creer que ese es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Un Dios que se da el encuentro de nuestras vidas, un Dios que se aparece, un Dios que ve, que oye, que habla. Y creo que a veces vivimos como si esto fuera mentira. No tenemos muchas convicciones en cuanto a esto. Y a veces dejamos cosas en el pasado sin resolver, porque creemos que Dios es incapaz de enfrentar esas cosas del pasado. Agar quedó convencida de que Dios ve. En este tiempo de mi vida, uno va envejeciendo y comienza a ser como que más lento, ¿no? Para todo, para caminar, para pensar, más cauteloso para decidir. Antes uno pensaba en... Estoy en una reflexión de mi vida en este momento de poder articular mi saber con mi vida. Es decir, no convertirme en un consumidor de mensajes. Estamos en una sociedad de consumo, ¿cierto? Y creo que la iglesia ha entrado en ese mercado de consumo y tenemos culto el martes, el miércoles, el jueves, y mensaje, y mensaje, y mensaje, y mensaje. Y esos mensajes que consumimos, ¿qué se nos queda? Es decir, es tiempo como para procesar y nutrirse de la palabra y que la palabra se quede. ¿Cuánto de lo que sé vivo? Dios es omnisciente, Dios es amor, confía y descansa. Sí, eso no lo predica, pero en el día a día, ¿cómo vivimos eso? Hermano, Dios escucha. ¿Y por qué oramos menos? Si Dios es Dios omnipotente y escucha, yo estaría pegado allí. Entonces es como mirar que la ortodoxia haya cabida en nuestra ortopraxis. Es decir, que nuestra doctrina sea coherente con nuestra vida. Porque a veces con el mensaje descrestamos, uy, ¿cómo sabe? Pero por la vida somos un desastre. O sea, no hay una coherencia. Y esta mujer que era idólatra terminó creyendo que Dios oye, que Dios ve, que Dios da promesa y que Dios... Esta mujer es una mujer que me desafía. Hoy luchamos con esto, hermanos. No, al menos yo lucho con esto. Son mis luchas. De creer que Dios necesita mi ayuda. Eso que me hicieron yo no lo merecía. ¿Cierto? Porque como que Dios permite que me haga eso. ¿Qué clase de Dios es ese que? Y yo, que me la hace, me la paga. Ponerme sumiso, olvídate, eso no. Manso, pero no menso. Tenemos versiones bíblicas, ¿cierto? Cada uno tiene sus atajitos. Y yo les confieso que yo leí este texto y Dios decía: vuélvete y ponte sumisa.
Henry, esa es mi agenda para ti. Y el que nos hizo, nos conoce y sabe lo que sentimos. Yo les debo confesar que estoy en ese orden de mirar la palabra que me habla y me invita a la acción. Yo tuve que hacer algunos ajustes serios con conciertos. Cosas que pasaron desagradables, difíciles, donde yo creía que tenía la razón. Y esto y juntamente con mi esposa hablé con ella: ayúdame, acompáñame para enfrentar estas cosas. Le cité a compañeros, viajé a otras ciudades, porque esto es para mí. Viajé con mi esposa, me senté con un concierto, y estas son las cosas que están en mi corazón contra ti. Y eso aquí estoy no para vencer, sino para pedirte perdón, hermano. Unas fueron más distantes que otras, pero unas más difíciles que otras. Pero creo que estas son cosas para vivir, no para saber. Y no es fácil. Pero qué alivio, qué quitarse un peso de encima. Debo llevar a mis amigos, conciervos en la fe, saludarles, encontrarnos y darnos un abrazo. A la gente que estaban ahí como que remojo, porque no lo mira así como que no lo ve. Y el problema es uno, hermanos. Entonces yo estoy en esa página de mi vida de que las cosas que estudio me falta mucho por alcanzar, pero estoy procurando que lo que se queda allí yo lo pueda obedecer. Entonces yo vengo delante de ustedes no para decirles este es el paso, tienen que hacerlo. No, yo estoy en esto. Retorno. Regresó creyendo. Lo que le quedó claro a Agar es que el peregrinaje continuaba. Aquí no termina la historia. A veces uno piensa que hasta ahí llegó. Y lo que Dios me está diciendo es: mira, hay agendas nuevas. El que retorna tiene agendas nuevas. No de huida, no para enfrentar el pasado de la mano del Señor. ¿Qué te ha dicho Dios? Y la gran pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Nos metemos en la mochila del consumo? ¿Nos metemos en el corazón? Señor, tú tienes que llegar a esto. Las preguntas de Dios son sencillas, ¿no? Él nos pregunta hoy: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? Les comento que esta historia de Agar y Sarai no terminó aquí, ¿no? Esto se puso peor. Sí. Después nació Ismael, nació Isaac, y se puso eso de tira y afloje, y Ismael cascaba y le pegaba sus palizas a Isaac, se burlaba de él, hasta que ya no aguantó más y le dijo: échalo de aquí. Y entonces tiene que salir del campamento y va ahora con el bebé en los brazos, ya no va embarazada. Y yo seguí leyendo la historia. Mire, ahí está en el capítulo 21, sin perder el capítulo 16. En el capítulo 21, ahí está la historia del versículo 8 en adelante. Pueden leer esta historia, pero allí, volviendo a las preguntas,
En el versículo 17, esta mujer va con su hijo, ya se les acaba el agua, ella se va distante para no verlo morir. Y el 17 que dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. ¿Dios qué? Oyó. Y ya no escucha palabras, ahora escucha llanto. ¿Qué oración? La oración del llanto, ¿no? Y dice que oyó. ¿Y qué hace Dios después que escucha? Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, la pregunta otra vez, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Agar? La pregunta presente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Ese es Dios, que nos tiene hoy en la impronta de la vida, que Dios oye. Yo oro al Señor, sencillamente yo me despojo de teologías, yo oro porque Dios oye. Ya, así. ¿Tú por qué oras? Porque Dios oye, ya, no porque ponerme eso, no, porque la teología de usted, no, pero porque Dios oye, ya. Y a veces no tengo nada que decir y lloro, y yo escucho el llanto. Y eso nos ha invitado a mi esposa y a mí a cada mañana levantarnos para estar allí, porque Dios oye. No, la teología de la omnisciencia, no, más esa vaina. Dios oye. ¿Qué te pasa? Porque yo no voy a saber qué le pasa. Dios sabe qué te pasa. Ahí está en Mateo donde dice, antes de decir cualquier cosa ya Él la sabe. No es para poner a Dios al tanto de los últimos acontecimientos. Señor, te pondré al tanto de mis últimos acontecimientos. Mira, pasó eso. Dios sabe. Es muy posible que la historia de Agar es la historia de muchos de nosotros, afligidos, que vamos huyendo, no sabemos para dónde vamos, pero sepa que eso nos hace candidatos para ser hallados por su gracia. Eso no nos descalifica. Pero cuando Él nos encuentra por su gracia, estemos prestos a cumplir con su agenda. ¿Qué cosas hay en remojo del pasado? Del que huimos, que no queremos saber nada de eso, y de alguna forma eso le ha dado un espectro oscuro hacia el donde vamos. En esta mañana el Señor nos dice, deja de esconderte, deja de responder con mentiras. Yo quiero de ti la verdad, una vida sin secretos. Qué belleza encontrarnos de que la verdad nos hace libres. Repito, yo estoy en un momento de mi vida en que estoy diciendo, Señor, yo quiero vivir una vida a la luz de la verdad. Yo no estoy inventando películas ni respuestas, pero uno se da cuenta de que en nuestro contexto eso es muy complejo, porque la gente se acostumbra a la mentira. Pero uno es libre cuando dice la verdad. ¿Por qué no fuiste a Valdebreda? Porque no quise. Te da pereza. No, que me enfermé, dolor de oído. No, porque no quise. No te da pereza de ir. Esa es la verdad. Ya.
Como dice un proverbio popular, quien dice la verdad no requiere memoria. La verdad siempre será la verdad. Y yo creí una cosa. Te pregunto tanto que recordar. La verdad siempre es la verdad. Dios quiere eso frente a sus preguntas. La verdad. Adán, ¿dónde estás? Me escondí, Señor, porque la embarré. Qué difícil, ¿no? Pero es la verdad. Caín, ¿qué has hecho? Guardo silencio. Dios pregunta y quiere la verdad. Y es posible que las preguntas que hacemos nosotros a Dios queden sin respuesta. Padre, ¿por qué me has abandonado? Silencio. Uno pregunta cosas a Dios y, Señor, ¿por qué yo tuve que quedar huérfano tan temprano? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Amadas, Dios oye. Dios ve. Dios ama. Y si Él te está preguntando algo hoy, Él no espera la respuesta enamorada que lo descreste. Pero es la verdad. Este mensaje es para todos aquellos y todas aquellas que viven en aflicción, de huidas, de quebrantos, pero que se saben que son objeto de su gracia. Este encuentro de invisibles terminó haciendo visible a ambos, al Dios que no se ve y a la mujer invisibilizada por su opresora. Retornemos a la verdad. Retornemos con un corazón contrito y humillado a enfrentar un pasado difícil con un corazón sumiso. Yo termino con esto, hermanos, hermanas. Históricamente, la iglesia ha pasado por muchas teorías. Siglo XIX, la teología liberal, donde aparecieron unos alemanes y dijeron que este libro era una concha de retazos. Pero hermano, un rompecabezas con los testimonios, la crítica bíblica, la crítica de fuentes, y dijeron este último, esto Dios habla cuando te habla a ti, pero esto sea palabra de Dios, no olvídese de eso. Y esta ya fue desechada. Y uno comienza a ver la historia de grandes teólogos alemanes que fueron por la reforma muy avanzada. Y comienza a ver teoría de la liberación. Aquí en Colombia se dio en los años 60, 70, 80. El padre Gutiérrez en Ecuador, aquí Camilo Torres, donde la iglesia empuñó las armas para defenderse del yugo opresor. Porque en Éxodo era una lectura donde decían que hay que defenderse del opresor. Dios está a favor de eso, Dios acabó con los egipcios, vamos a acabar con los gringos y estas teologías han ido dando, pero yo quiero llegar a la teología de hoy, la de la prosperidad. Cuando uno estudia estas teologías de alemanes y demás, uno mira los efectos principales y colaterales
Pero esta teoría de la liberación, en mi entender, el gran peligro, el gran atentado contra la iglesia fue que nos sacó de la agenda de lo eterno y nos puso a vivir como si la tierra fuese lo último en Guaracha. Es decir, salvo sanidades, plata, casa, carro, finca, viva bien, porque usted es hijo del rey, al punto de que nos atornillaron en la tierra y no queremos que Cristo venga. Y hoy la iglesia vive sin pensar en la eternidad, con mentiras, con cosas por debajo, sin tener en cuenta que un día estaremos delante de Él dando cuentas. Apocalipsis termina diciendo las últimas letras de Apocalipsis, la iglesia diciendo: ven, Señor Jesús, ven. Hoy no añoramos que Él venga, no queremos quedar acá. Vivimos una vida como si Cristo no viniera, y peor, no queremos que venga. Estos teólogos de prosperidad por televisión saben que si Cristo viene, se les acaba el negocio. Y para ellos es un negocio. Y quiero persuadirles a ustedes en esta mañana de que vivamos sabiendo que un día daremos cuentas a Dios, todos. Y qué belleza vivir aquí, respondiendo las preguntas de Dios con la verdad, sin mentiras, sin engaños. Eres objeto de la gracia de Dios. Y si Dios se digna en su soberanía acercarse y preguntarte: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Dese por bien servida. Que el Dios creador está pendiente